Buenas noches, entonces ya 7:05 vamos a dar inicio a nuestra sesión. No entraron más aprendices, entonces pues creo que no daremos más espera para iniciar. Iniciamos ya la grabación, por ende voy a leer la autorización de la misma. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones de uso de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Muy bien, chicos, entonces, atendiendo a nuestros acuerdos de formación, damos inicio a esta sesión hoy de un tema muy interesante, muy relevante, con el cual iniciamos una nueva actividad dentro de nuestro proceso formativo. Hoy vamos a trabajar bajo el objetivo de reconocer los aspectos claves en el proceso comunicativo de las empresas y cómo ellas pueden mantenerse a través de una identidad en su posicionamiento, haciendo obviamente un destacamento en el mercado. ¿Qué trabajaremos hoy? Hoy vamos a hablar un poco dudas, preguntas de la sesión anterior. Vamos a hablar de unos antecedentes básicos acerca de las marcas. Luego de ello, vamos a hablar un poco sobre qué es la construcción de la identidad corporativa, que tiene que ver el nombre, la personalidad, de dónde sacamos aquello que llamamos el símbolo de la marca. Vamos a hablar un poco de personajes y de los tipos de logos, entre comillas, porque ya vamos a aclarar un poco el tema, que existen. Para luego hablar y mencionar un poco las fechas de la actividad a entregar, que es la evidencia 3, que está enmarcada dentro de la guía 2 y la competencia técnica en su actividad 1. Pero todavía no vamos a hablar de lo que se pide dentro de la misma. Solamente vamos a recordar fechas para que ustedes se relajen un poquito y disfruten. Entonces, vamos a dar inicio con dudas, preguntas de la semana anterior. ¿Tenemos alguna duda, pregunta o inquietud? Ok, parece que no. Entonces, voy a ir a mis anuncios parroquiales que son importantes de tener en cuenta en el inicio de este proceso. Primero, todo lo calificado y entregado de la fase de análisis hasta el día 14, es decir, ayer a la medianoche, ya fue calificado y devuelto para su revisión. Todas las actividades que hayan quedado en D o que necesiten algún tipo de corrección van a estar disponibles y abiertas desde el 17 hasta el 21 de julio. El día de mañana voy a hacer un anuncio en el cual se va a aclarar un poco esta actividad o esta oportunidad de ponerse al día. En la noche de hoy acabo de publicar en la 3186070 los aprendices con mejor entrega oportuna de actividades en la fase anterior, es decir, la de análisis. En este momento iba a proceder a publicar la de la ficha 3186070, pero pues queda un momentico en stand-by mientras hacemos la sesión de la noche de hoy. La idea es que dentro del proceso yo voy a hacer dos listados. Uno con un mejor porcentaje de entrega, que es las personas, los aprendices que están entre el 82 y el 100% de entregas, haciendo la salvedad que todo mundo debe quedar al 100% para que puedan continuar en la fase de planeación con sus actividades. Hay un segundo listado en la parte inferior de mi anuncio, en la cual coloco las personas
que están por debajo de ese 82% y que tienen la oportunidad de ponerse al día entre el 17 y el 21 de julio para continuar en la fase de planeación. Si al día 21 de julio no se hace la entrega, recuperación de las actividades que están pendientes y no logran el 100%, el 23 de julio son notificados para asistir a una reunión en donde con el equipo ejecutor de formación, es decir, todos los instructores, se busca que aquellas personas que no cumplieron tengan o nos digan el por qué no lo han podido hacer. Y si no asisten a dicha reunión, entonces ya se van para deserción. Es decir, salen del programa, se les cancela matrícula por incumplimiento de actividades. ¿Listo? Entonces, básicamente ese es el ejercicio que se hace en la finalización de cada una de las fases, ya que nosotros terminamos nuestra fase el 7 de julio, pero como teníamos fecha límite de entrega de las actividades técnicas hasta el 14, pues de la última actividad de los briefs, tanto de primer contacto como táctico, perdón, hasta el 14, entonces por esa razón hasta el día de hoy sale el listado, porque ya está todo calificado de la parte técnica. Aquí quiero aclarar que solamente se tuvo en cuenta que ustedes ya entregaron las actividades transversales de cultura, ética y paz, que no han sido calificadas porque la instructora no se encuentra y no ha podido ingresar, está fuera, bueno, por cuestiones personales no puede estar esta semana, entonces no se ha calificado por esa razón. Teniendo en cuenta eso, se tuvo en, pues, que sí se entregó, así no tenga calificación, está contado dentro de las entregas, ¿listo? Para que por favor lo sepan. Chicos, entonces en ese orden de ideas, todas las personas que no estén al día, que no tengan su 100%, tienen entre el 17 y el 21 de julio para ponerse al día. Después del 21 de julio ya no hay patutía que valga a menos de que se presenten a la reunión de equipo ejecutor de la formación con una justificación de verdad muy justificable para que ustedes tengan una segunda oportunidad. Ya después de esta fecha, de esta semana, que va a ser comprendida entre el 21 y el 25 de julio, se van ustedes a proceso de deserción quienes no estén a un 100%. ¿Listo? Bueno, chicos, en ese orden de ideas, ahora sí, después de los parroquiales, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Vamos a hablar un poco de creación. Vamos a hablar y estuvimos hablando en la sesión anterior de la creatividad y hoy vamos a poner como en práctica esa creatividad para poder identificar y crear, tener elementos, conceptos y alistamientos básicos para tener todos los conceptos necesarios y todas las acciones necesarias para el desarrollo de la actividad del manual de identidad corporativa, que es la número 3 que vamos a estar entregando en esta guía de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de la marca y cuando empezamos a hablar un poco de la creación de la identidad de marca o de la construcción de la identidad de marca, debemos empezar por el nombre y la personalidad de nuestro emprendimiento o marca con la cual vayamos a trabajar. Y en este caso, con la de nuestro proyecto que estamos trabajando durante el proceso de formación. Cuando nosotros hablamos del nombre y la personalidad, estamos hablando como de una sumatoria que va a darle unos atributos específicos a una cosa inanimada con características humanas. Es decir, cuando nosotros hablamos de que una marca tiene un tipo de personalidad, estamos hablando que se humaniza un poco para poder asociarla no solamente al producto y al servicio que está ofreciendo, sino que adicional a su público objetivo. Y entonces cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una marca como Coca-Cola, que estamos hablando que es una marca que tiene un nombre establecido y reconocido y que tiene una personalidad familiar, de amistad, juvenil, juguetona, porque de esa manera vende cada uno de los elementos que tiene en sí para sus campañas publicitarias. Por esa razón, iniciamos desde acá.
Cuando nosotros pensamos y empezamos a identificar nuestras marcas con las cuales estamos trabajando, empezamos a pensar, ok, ¿por qué se llaman así? ¿A razón de qué viene ese nombre? ¿Es coincidencia? ¿Fue por azar de la vida? ¿Tiene un significado especial para el dueño? ¿Es un nombre que tiene un significado etimológico? Bueno, son muchas cosas que pueden ayudar. Tiene relación con el producto, con el servicio. Todo eso nos va a ayudar siempre a determinar cómo vamos a definir la personalidad de la marca. Y cuando nosotros hablamos de la personalidad y del nombre, empezamos a determinar también elementos que son fundamentales y que identifican el nombre de la marca, que es ese símbolo que nosotros reconocemos y que decimos, ok, estamos hablando de un producto o un servicio específico que nos va a direccionar hacia el mercado. El símbolo de la marca, es decir, ese muñequito, ese identificador que tiene el nombre o que tiene la marca como tal, es la representación visual que apoya la personalidad de la marca, obviamente, y que está fundamentado en su misión, sus políticas, su filosofía y sus valores. Y aquí entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de pasar a conocer un poco los símbolos. Cuando nosotros hablamos de la personalidad de marca, hablamos de elementos que pueden ser coayudables en el momento de generar nuevas propuestas y para ello vamos aquí a revisar unas preguntas y un documentico que yo les voy a compartir y que les va a ayudar a entender un poco la necesidad de esa personalidad. Bueno, es un PDF muy sencillo, ya lo estoy agrandando para que ustedes lo vean mejor. Y vamos a hablar un poco de por qué la marca y a desvelar esos elementos que yo les decía que son especiales para el cliente, para esa persona que nos contrató a hacer la parte publicitaria. Y es entonces cuando yo voy a empezar a preguntar, ¿cuál es el nombre, pero de dónde viene? ¿Quién forma el equipo de personas de esa marca? ¿En qué año se creó? ¿Qué experiencia tiene en el sector? Muchas cosas que me van a ayudar y que de pronto ya tenemos y que ya conocemos, porque en el brief de primer contacto encontramos muchísima información. Y aquí con estas preguntas ya nos va a ayudar a qué? A determinar en realidad cómo es la personalidad de nuestra marca. Y entonces cuando nosotros empezamos a definir la personalidad, vamos a hacer unas preguntas un poco interesantes, digámoslo así, porque nos van a ayudar a entender un poco más e ir un poco más allá de lo que se quiere simbolizar. Preguntémosle al dueño de la marca que si su marca fuera un animal, ¿qué animal sería? Que si fuese una persona, un tipo de persona, ¿qué tipo de persona sería? Que si fuese un paisaje, ¿cuál paisaje sería? Que lo describa, que nos diga cuáles serían esos colores de ese paisaje, qué elementos existirían en él. Si es un medio de transporte o un vehículo, ¿cuál sería? ¿Qué color representa su marca? ¿Qué objeto personal identifica la marca más allá del símbolo o del logo que ya tiene estructurado? Si es que lo tiene. ¿Y qué tipo de letra se imagina con su marca, más allá de lo que ya está creado? Siempre ha querido que de pronto su marca tenga una letra cursiva, una letra como la de él, entonces eso va a ayudar a determinar en realidad qué es lo que quiere el cliente frente a su marca. Pero adicional, vamos a hacer unas identificaciones, más preguntas que nos van a ayudar a identificar en realidad cosas que de pronto el cliente no nos dice porque sí,
que debemos preguntar. Y adicional a ello, vamos a hacerle un test. Un test que les va a ayudar a identificar por dónde queremos y cómo podemos mostrar la marca de nuestro cliente. Y entonces vamos a hacer aquí una ejecución. Y no estoy hablando de que son cosas tangibles, de pronto son un poco sujetas a la imaginación o son intangibles solamente a la percepción, que van más allá y que quieren tocar ese insight que ustedes ya identificaron en el brief táctico y que entonces vamos a empezar a determinar. Vamos a darle una valoración de 1 a 2, donde 1 es la calificación más baja, 2 la máxima, y tenemos un 0 en donde es neutro para nuestra marca. Vamos a calificar unas variables que nos van a ayudar a humanizar esa marca para saber qué tipo de personalidad tiene nuestra marca. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo de una marca. Puede ser, ¿cuál marca? Bueno, hablemos de Toto, creo que es una marca que todos conocemos. Entonces, ¿es una marca cara o es una marca barata? Y no me refiero al precio, me refiero a cómo el cliente ve su marca. Ve su marca en los mejores almacenes, lo ve en los mejores supermercados, lo ve en los mejores centros comerciales. ¿En dónde ve esa marca? ¿Con qué aspecto? ¿Un aspecto del común, de la clase media o de un poco más elitista? Entonces, ahí es a donde empezamos a ver si es cara o es barata. Toto es una marca del pueblo deportiva que nos va a ayudar a ir colocando acá con este y un colorcito rosadito. Entonces, yo diría que no es cara, no es barata, es popular y también sirve para personas un poco, entonces digamos que es acá. ¿Listo? ¿Ecológica o indiferente al medio ambiente? No. Toto vota por la ecología, por el cuidado del medio ambiente, por el uso de materiales que sean amigables, entre muchos otros. ¿Es masculina o es femenina? Es indiferente porque sirve tanto para hombres como para mujeres. Entonces no se quiere alinear a ninguno de los dos sexos porque quiere llegar a todo el mundo. ¿Es infantil o es adulta? Yo digo que es adulta, no tan adulta, es un adulto joven y es muy divertida porque tiene elementos y prendas que van para personas activas, muy en acción, entonces es en el día a día. ¿Es gourmet o es popular? Yo creo que es una marca popular porque la conocen muchas personas, porque es identificable fácilmente, porque muchos utilizan sus elementos, por ejemplo, para llevar el almuerzo al trabajo, entre muchas otras cosas. ¿Es local o es internacional? En realidad ellos se venden como una marca local, una marca colombiana que le da un plus a sus elementos. ¿La usa todo el mundo o es exclusiva? Yo creo que la usa todo el mundo y ellos buscan eso, que sea, que llegue a muchos sectores. ¿Es colorida o es neutra? Yo creo que es colorida. Y dependiendo de sus colecciones, pues tiene una intención. ¿Es elegante o es desenfadada? Es decir, desordenada un poco. Yo diría que es neutra. Dependiendo cómo se quiera llevar, se puede llevar de manera elegante o de manera deportiva. ¿Es clásica o es moderna? Totalmente moderna. ¿Es orgánica o tecnológica? Yo diría que es indiferente en este caso. No. Yo creo que no, ellos quieren que sea un poco orgánica, es decir, que no se muestre tan acartonada ni hecha por la tecnología, sino que sea más natural. Entonces, de pronto no sea un 1, sino sea un 2, por esa naturalidad que ellos quieren. De esta manera estamos diciendo que nuestra marca tiene
2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos por acá. Un punto por acá. Neutro tiene 2 puntos. Acá tenemos un punto. Y acá tenemos 2 puntos. En definitiva, nuestra marca es muy dada a este sector. Entonces, podemos decir que nuestra marca es una marca que busca ser ecológica, divertida, tiene un plus como local, como colombiana. Busca que todo el mundo la use, que sea colorida, que sea dentro de su diversión ese colorido. No es tan elegante, pero sí busca que sea muy orgánica, muy natural y que vaya en pro de el consumidor. Esa sería una descripción de la personalidad de nuestra marca con base en este test. Y esa es la actividad que vamos a hacer esta semana. Vamos a identificar cuál es la personalidad de nuestra marca. ¿Cómo? No solamente haciendo este test que les estoy mostrando, no lo guardo porque si no, les queda a ustedes marcado cuando se los comparta, sino adicional, dar respuesta a todas estas preguntas que nos van a ayudar un poco a develar cómo responder este cuadro o este test. ¿Tenemos alguna duda o pregunta acerca de esta parte? Vale, perfecto. Gracias por ese dedito arriba, ese pulgar arriba. Voy a dejar entonces de compartir en este momento este archivo. Se los voy a compartir en el WhatsApp del grupo porque desafortunadamente no sé por acá cómo se hace. Nunca he podido que tengan todos acceso a él. Entonces, para que lo hagamos, vamos a compartirlo en el WhatsApp. Entonces ya denme un segundo, vamos por acá. Porque es que si no lo hago de una vez, después me demoro y no es la idea. Listo, compartido. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, continuamos. Cuando ya nosotros entonces identificamos ese nombre de marca y esa personalidad de la marca, vamos a hablar un poco del símbolo de la marca. Cuando nosotros hablamos de símbolo de marca, estamos hablando de todos esos elementos visuales que se van a ligar o que se van a colocar pegaditos, sumados o muy ligados al nombre, a la personalidad y a lo que en realidad nuestro cliente, es decir, el dueño de la marca, quiere mostrar, quiere dar a conocer. Por esa razón, es importante que nosotros identifiquemos y tengamos claro que hay algo que se llama la simbología o la semiología, que es la interpretación de la información que nosotros vamos a tener. Más adelante vamos a aclarar un poco más estos términos, pero hoy nos vamos a centrar un poco en la representación visual de los elementos. Y no solamente estamos hablando de la representación visual de las marcas, también estamos hablando de la representación visual que tienen algunos elementos en la naturaleza, en el día a día, en cada uno de los momentos en los cuales nosotros vamos trabajando y surgiendo. Cuando nosotros hablamos de los símbolos, estamos hablando de identificadores que obviamente ayudan a marcar una pauta dentro del cerebro de las personas. Esto y por eso se llaman unos atajos cognitivos, porque sí o sí se convierten en una taquigrafía o representación visual de palabras que se transforman en momentos de comunicación. De esta manera, al ser usados de manera constante, nuestra cabecita va a tomarlos como identificadores sin necesidad de tener o necesitar ningún tipo de explicación. Es por eso que nosotros ya sabemos
que cuando vemos este elemento que voy a subrayar o que voy a marcar, es localización, ¿verdad? Es un punto o un, ¿cómo se llama? Un lugar. Perdón que me distraje porque no cerré el WhatsApp y ahora, ¿saben qué pasó? Pues que me distraje y aquí la chica, alguien dice, Juan, que no deja ingresar Sajuna, pero yo estaba en Sajuna hace 2 minutos, entonces no sé hasta qué punto sea así. No sé si alguien tenga a mano el enlace, o espérense a ver si aquí lo tengo. Turun, tun, tun, tun. Además ya son las 7:30. Información de la reunión, aquí lo tengo. Ya lo encontré. Pero no. Acá. Esto no lo deja copiar. Qué boda. Chicos, no. No, me toca entrar. Si ven, me distraje. Sí, eso me pasa por dejar el WhatsApp abierto. Mm, Y ya. Y cierro ese WhatsApp y si no, no voy a hacer nada con mi vida. Listo. Perfecto. Disculpas por la interrupción. Por eso no me gusta mantener o dejar el WhatsApp abierto porque me distraigo y ustedes empiezan y entonces tengo que dar respuesta. No. Entonces la idea es que estén aquí conectados 100%. Por esta razón, entonces, hablamos nosotros que esos identificadores pues se convierten en algo que es muy específico y que obviamente se convierte en ese atajo que va a ayudar sí o sí a ser repetitivo, constante y no necesitar ningún tipo de explicación. Pero para poder crear todos estos símbolos, para poder identificarlos, para poder establecerlos dentro de las marcas, debemos entender su significado. Y para poder entender el significado y entender muchas cosas de lo que es la simbología, debemos conocer qué significan las formas y la forma de utilizarlas adecuadamente en las marcas que nosotros vamos a representar. Cuando nosotros hablamos de la creación de marca, es decir, el símbolo del cual estábamos hablando desde hace un ratico, que identifica una marca, debemos ser claros en el uso de los elementos fundamentales para crearlos. Todo elemento, todo símbolo, como su nombre lo indica, es representativo, pero esa representación debe ser sencilla, debe ser plana en su mayoría, debe ser estructurada de la manera más fácil de representar. Por esa razón, se basa siempre en elementos básicos o formas básicas. Y es entonces aquí donde entendemos y vemos la necesidad de saber que si yo uso para mi marca un cuadrado, y ahí voy a ir agrandando cada uno de los elementos para que ustedes lo vean mejor. Ay, pero está por debajo. Qué bien. Y entonces cuando nosotros empezamos a hablar de elementos, como en este caso el cuadrado, estamos hablando que se usa a una asociación emocional, que es lo que buscamos, llegar en ese acuerdo y ese atajo cognitivo a través de las sensaciones o de la emoción. Y entonces cuando hablamos del cuadrado estamos hablando de factores o de valores o de características un poco estructuradas, que son de seguridad, de solidez, por su misma forma, que son estables, que son resistentes. Entonces, aquí nosotros buscamos que esa representación visual en realidad
esté alineada tanto al nombre como a la personalidad de nuestra marca. Un ejemplo que les traigo es Microsoft. Segundo elemento. El segundo elemento que tenemos dentro de los elementos básicos es el círculo. El círculo es un elemento muy opuesto o muy diferente a el cuadrado. Cuando nosotros hablamos del círculo, estamos hablando más de continuidad, de creatividad, de evolución, de flexibilidad, de movimiento, por la misma naturaleza del elemento. Un ejemplo que les traigo es Target, una marca muy familiar que se adapta perfectamente a lo que significa esta forma básica. Continuamos con el triángulo. El triángulo es un elemento que ahorita más tardecito vamos a ver con otras características y que no es tan bien recibido en algunos aspectos, pero muy esencial en otros. Aquí lo asociamos con poder, con justicia, con vitalidad, con crecimiento. Y siempre se nos dice que la punta del triángulo debe ir hacia arriba o hacia la derecha. Nunca hacia abajo, nunca hacia atrás. ¿Por qué? La principal flecha que ustedes puedan crear o el triángulo siempre debe ir en positivo. Si no es ascendiendo, es hacia derecha, porque nosotros en nuestra lectura, el hispano, el latinoamericano, tienen su lectura que siempre va, bueno, el americano también, obviamente, de arriba, abajo, de izquierda a derecha. Ustedes leen de esa manera. Todos, casi todos leemos de esa manera, menos los japoneses, los chinos y los árabes. Entonces es importante tener en cuenta que también por eso es positiva la simbología. Bueno, el ejemplo que les traigo es Toyota. Ustedes me pueden decir, pero es que tiene puntas hacia todos los lados. Si ustedes ven, el triángulo que simboliza en realidad está hacia arriba. Miren. Siempre en esa posición. Por más de que hayan más triángulos internos, el triángulo principal va hacia arriba. Siguiente elemento, una estrella. Y aquí ya vamos un poco a ver elementos compuestos, pero dentro de los mismos básicos que nosotros trabajamos en las formas básicas del diseño. No se preocupen, vamos a conocer un poco más de la teoría del diseño. Hasta ahora estamos empezando a ver unos elementos que vamos a ir aclarando poco a poco. La estrella la vamos a asociar siempre con éxito, con libertad, con prosperidad, con estatus. Esta asociación está muy fundamentada en el uso cotidiano que se le da a las estrellas y su simbología, no solamente en la publicidad. Una marca que les traigo es Heineken, la reina de las cervezas alemanas, y que, por ende, su simbología está muy bien estructurada. El siguiente elemento que les traigo es el polígono. El polígono es un elemento que nos va a llevar a tener una asociación hacia el trabajo, la fortaleza, la unidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cobijar, de tener armonía dentro de unas caras estructuradas que sin ser totalmente triangulares tampoco son totalmente cuadradas. Entonces se convierten en una sinergia de elementos que se fortalecen entre sí. Chase, una marca gringa fortalecida, les traigo como ejemplo. El rectángulo, y me van a decir, pero va a ser lo mismo que el cuadrado. No, en este caso, cuando nosotros hablamos del rectángulo, estamos hablando no solamente de esa estabilidad que también nos da el cuadrado, sino también de la resistencia. Aquí vamos más a la parte de la tradición y de la tranquilidad porque es más horizontal, es más calmado, es menos estructurado, da un poco más de confianza y también de tranquilidad.
a diferencia de lo que estamos hablando del cuadrado. Un ejemplo es National Geographic, quien lo utiliza para simbolizar toda esa confianza que debemos tener en ellos para el desvelo de lo que es la naturaleza, la historia y todo lo que nos cuenta en sus elementos. La cruz. La cruz es un elemento publicitario muy utilizado, pero también es una simbología muy importante en muchos ámbitos normales de nuestro día a día. Por esencia y por asociación, significa salud, error, oposición, religión o muerte, pero también la asociamos al equipo, a la colaboración, a la lealtad, a la misericordia. Entonces debemos saber cómo utilizar ese elemento cruz para poder ser claro en la comunicación. Ejemplo que les traigo, la Cruz Roja Colombiana. Muy bien, continuamos entonces y lo llevé desde la esquina que no era. Continuamos entonces con el último elemento, que es el corazón. El corazón es un elemento que últimamente ha sido utilizado, no siempre es también aceptado en todos los niveles de mercadeo, pero simbológicamente lo tenemos muy arraigado al amor, a la salud y a la felicidad, a los sentimientos y a las relaciones, pero también a la vida, a la empatía y obviamente ese apoyo, a la sororidad. Y aquí quiero, sobre todo las mujeres, que tengan la curiosidad de buscar qué es esa palabra, o si alguien lo sabe, que le cuente a sus compañeros qué es sororidad. A ver, ¿alguien sabe qué es la sororidad? Rápidamente, ¿quién lo busca? Sororidad. Yanis. Buenas noches, instructora y ¿Ya? compañeros. Lo que yo tengo entendido por sororidad es como, por decirlo así, como una amistad o, bueno, no tanto amistad, sino la solidaridad, pero más que todo entre mujeres. Exactamente. Es el apoyo que nos debemos dar entre mujeres para salir adelante. No es ese, ay, es que es más alta, ay, es que se viste, ay, es que, no. La sororidad es ese apoyo que debemos tener entre nosotras mucho más allá de la competitividad por naturaleza que nos identifica, sino es la ayuda y el apoyo que debemos tener entre nosotras para salir avantes a muchas situaciones. Entonces, ante estos elementos, es importante empezar a identificar, y si ustedes se dan cuenta, todas las marcas que les he traído comparten las mismas características. Son sencillas, son simples, fáciles de reproducir y tienen relación directa entre el símbolo, la personalidad y la marca. Vamos develando por qué es necesario identificar esa personalidad de marca. Ahora, adicional al símbolo, puede existir un personaje. Y cuando nosotros hablamos de personaje de marca, estamos hablando de generar como ese sentimiento, esa emoción para poder contar historias. Y cuando nosotros tenemos esa humanización un poco más identificable y visible, va a ser más fácil para que se quede marcada en la mente, el corazón de las personas y se dé esa comunidad que nosotros buscamos siempre en el posicionamiento. Y entonces cuando hablamos del personaje de marca, estamos hablando que no solamente puede ser ese personaje que es adicional o que nosotros lo conocemos coadyuvante de la marca como tal, sino que puede estar metido dentro de ese símbolo o ser parte de la marca como tal. Es por eso
que es importante identificarlo porque puede ser un portavoz, es decir, alguien que sea un embajador, una persona que hable bien. Ustedes han visto, Shakira es embajadora de, no sé, X, no tengo ni idea de qué, pero de alguna marca debe ser embajadora. Es decir, va a hablar muy bien de esa marca. Se convierte en un portavoz. Pero resulta y pasa que nosotros debemos alinear ese personaje también a el target o el nicho de mercado que nosotros queremos llegar, pero adicional a la personalidad que tiene nuestra marca. Y de allí depende que lleguemos adecuadamente. Traigo 2 ejemplos y creo que este lo sabemos perfectamente de qué marca es. ¿Saben? ¿De quién es este payaso? McDonald's, ¿no? Y este que es un personaje de marca que sin ser un personaje adicional está inmerso en el símbolo de la marca. Entonces, allí empezamos a identificar cómo podemos utilizar esos personajes no solamente como elementos adicionales, como por ejemplo el tigre de Zucaritas, que es un personaje de marca, sino como otros que van ya inmersos en el símbolo de la marca. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Hoy estamos hablando de terminologías y de elementos generales que vamos a ir ahondando en el proceso del desarrollo de nuestro manual de identidad corporativa y por ende de nuestra marca. Tipografía. ¿Qué es la tipografía? La tipografía es la manera que tenemos nosotros de comunicarnos escrito. Es aquella representación de la voz en palabras escritas. Entonces, las tipografías se identifican como elementos con características que las agrupan y permiten utilizarse para comunicar algo. Y por ese punto de comunicar, estamos hablando que cuando nosotros hablamos de las tipografías, cuando nosotros escogemos un tipo de letra, estamos alineándola también a la marca, a la personalidad y a lo que quiere dar a conocer o a entender esta frente a su mercado. Y es entonces allí donde entendemos que así como el símbolo es esa parte emocional que se va a quedar marcada en la mente del consumidor, la tipografía o la fuente o la letra tiene también su significado. Y como muchas marcas no tienen símbolo, sino solamente letras, nombre como tal, debe tener unas características que se alineen a lo que quiere comunicar y a lo que es en su personalidad. Siendo la primera impresión, por ahí, ¿quién me abrió el micrófono? ¿Quién quiere hablar? Como que a alguien se le abrió. Bueno, entonces, estas letras van a ser como ese primer encontrón con el cliente y debe tener una marca y es un también transmisor de comunicación, de información, de emoción, en donde debe ser, además de muy bonita, muy alineada a la personalidad, muy legible, muy entendible y realmente llena de expectativas para el cliente. Cuando nosotros estamos hablando de estos elementos, entonces empezamos a ver que hay diferentes tipos de letras, ¿cierto? Y cuando hablamos de los diferentes tipos de letras, estamos hablando de las familias tipográficas. Ya más adelante vamos a conocer más de ellas. Yo les digo esto porque la próxima semana nos encontraremos 2 veces en la semana, si es posible. Entonces nos veremos el martes y posiblemente el jueves.
porque el tema es largo y ustedes necesitan trabajarle bastante. Entonces, las familias tipográficas son agrupaciones de tipos, es decir, de letras, con características similares que se agrupan o se reúnen en familias para distinguirse entre ellas. Entonces tenemos las que son tipografías o familias tipográficas serif o serifas, es decir, que tienen unos elementos decorativos en su construcción que identificamos como serifas. Estas lineecitas son serifas. Por eso se llaman tipografías tipo serif. Tenemos las tipografías palo seco o sin serifas o sans serif, que son las que carecen de esos elementos adicionales decorativos, sino que son totalmente lineales. Ay, perdón, me fui mucho más allá. Acá. Tenemos las slab serif, es decir, que tienen como como un híbrido, por decirlo de alguna manera, entre el palo seco y las que tienen serifas. ¿Por qué? Porque sus serifas ya no son redondeadas o curvilíneas como en la serif, sino que son secas, es decir, en forma lineal, en forma de palito. Por eso se llaman slab serif. Tenemos las script o caligráficas o cursivas, como las Instagram, es decir, las que simulan la letra manuscrita manual. Tenemos las tipografías tipo fantasía, que son las adornadas, las que se les ponen símbolos dentro, como en la R, y que hacen y crean tipografías diferentes, nuevas. Y tenemos las personalizadas, no tienen características o fuentes como estructuradas, conocidas, descargables, por decirlo de alguna manera, sino que son muy propias de la marca y que son creadas única y exclusivamente para la marca. O son una tipografía o una familia tipográfica modificada y creada de forma única para la marca. Esas serían las familias tipográficas. Vamos así como conociendo información interesante que espero que les llame la atención y que vamos a ir estructurando en algo que les va a explotar la cabeza. Identidad visual. Cuando nosotros hablamos de la identidad visual, estamos hablando de ese elemento, ese símbolo que representa una marca. Generalmente nosotros decimos, ¡ah, es el logo! Ok. Y cuando nosotros vamos a ver la etimología del logo o su origen, queremos revisar y dice que logos significa palabra. Entonces, cuando nosotros decimos logos, estamos hablando de la representación gráfica o simbólica de una palabra. En este caso, de una marca. Y por eso tiene la misión de representar al 100% la marca, el producto o el servicio, porque va a ser su identificador. Y es entonces allí cuando vemos y entendemos que la palabra logotipo o logo son palabras que nosotros usamos indiscriminadamente y la utilizamos muy coloquialmente para decir que todos los símbolos y todas las marcas tienen un logo, ¿cierto? O un logotipo. Pero resulta que en realidad va muchísimo más allá. Y cuando nosotros hablamos de la identidad visual o del famoso logo, decimos que hay tipologías, es decir,
diferentes tipos de elementos visuales o de grafismos o de representaciones visuales de marcas que tienen unas características y que de ahora en adelante ya no vamos a decir, ay, es que el logo. No, porque ya conocemos que no van a ser logos en realidad. Y entonces cuando nosotros hablamos del identificador de marca, ¿cómo debemos conocerlo o cuál es la tipología que nosotros debemos como comunicadores visuales tener totalmente claro? Lo primero, existen no logos, no logo como tal, para todo. Existen 5 maneras de identificar. Y aquí tengo 5. 4 escritas y una que va a ser como ese permiso que nos vamos a dar de todavía establecer logo como una generalidad, pero que sí o sí debemos identificar qué tipología de logo o de identificador visual, mejor, estamos hablando. Y por eso entonces vamos a decir que tenemos logotipos, isotipos, imagotipos e isologos. ¿Cómo así? Pues fácil. Cuando nosotros hablamos de un logotipo, estamos hablando de esas marcas que su identificador visual son textos, es decir, son letras, son fuentes. Netflix, Zara, Google, Coca-Cola, son marcas que su identificador son logotipos. El isotipo. El isotipo es ese símbolo que identifica la marca. Y el isotipo es la figura sencilla, simple y reproducible que acompaña casi siempre una marca. Entonces, ese isotipo es, por ejemplo, el chulito de Nike, la manzana de Apple. Esos elementos que son identificables. Pero resulta que cuando nosotros hablamos de los isotipos, hablamos que dentro de los isotipos hay diferentes clases de isotipos. Les presento a mi gata, mírenla, ya atrás, la gorda corriendo como una loca. En clase, ella muy juiciosa. Entonces, cuando nosotros hablamos del isotipo, hablamos que existen varias formas de isotipos y vamos a aclarar cada uno de ellos. Hablamos de los pictogramas. ¿Qué es un pictograma? El pictograma es el elemento visual isotipo que simboliza de manera no fiel, sino que es una representación visual de un elemento existente. Por ejemplo, Apple, la representación de una manzana mordida. Tenemos el pictograma abstracto y el pictograma realista. El pictograma abstracto, como en este caso la manzana mordida, en un pictograma realista sería ya la manzana con características un poco más que se vea, por ejemplo, la mordida, los dientes, sería un poco más realista. Tenemos el segundo tipo de isotipo, perdón la redundancia, pero pues ni modo, que es el monograma. Y es cuando nosotros tomamos letras, como en este caso LG, para que dejen de ser letras y convertirlas en un símbolo, en un isotipo. Por ejemplo, la L y la G de LG se convierten en una carita picando el ojo. Esa razón y por ese motivo, sin poderlo separar, se llama un isotipo monograma. Es decir, que reúne elementos para convertirlos en uno solo. Tenemos los isotipos
anagramas. Y es cuando nosotros, y yo creo que ustedes lo hicieron en el colegio, tomamos partes de palabras para crear palabras nuevas que no existen. Como por ejemplo FedEx, que es Federación Express, o Federal Express, que es la Federación de Correspondencia Gringa, que lo unieron Fed y Ex, y de esa manera crearon FedEx, una palabra que no existe, que no representa nada como tal, sino que se convirtió en un isotipo, dejó de ser palabra para convertirse en un anagrama. De esa manera creamos una marca. Tenemos el isotipo sigla, como CNN. Aquí se cogieron las fuentes o los tipos de letra o las letras y se convirtieron en un isotipo al dejar de ser letras para convertirse en estas líneas, que no solamente es CNN, sino que son las líneas de comunicación que representan la cadena de noticias. Tenemos el isotipo inicial o de letra inicial, como SEAT, que es, aunque es una letra, es una fuente, es un tipo tipográfico, deja de ser fuente para convertirse en un símbolo. ¿Por qué? Porque se partió, porque son dos elementos unidos que representan la S, y de esa manera deja de ser una letra para convertirse en un isotipo. Isotipo inicial. Y tenemos el de firma, que es cuando se coge generalmente la firma del dueño de la marca y se convierte en un elemento gráfico reproducible, se simplifica un poco, se diseña un poco sin que pierda su esencia para que pueda ser reproducible, pero deja de ser texto, deja de ser fuente para convertirse en el identificador de una marca. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen hasta ahí. Hasta el momento tenemos que los logos como representación genérica de los símbolos de marca tienen en realidad 4 tipologías. La tipología 1, que son los logotipos, que es cuando usamos fuentes o letras para representar una marca. Y tenemos los isotipos, que son las formas visuales o los símbolos que representan la marca. Pero dentro de estos isotipos tenemos los pictogramas, abstractos o realistas, los monogramas, que es convertir varios elementos, incluyendo texto, en una sola, o letras en un solo elemento. El anagrama, que es coger parte de palabras, convertirlos en una nueva, pero que deje de ser texto y palabra para convertirse en símbolo. Tenemos la sigla, con las mismas características, que debe dejar de ser texto para convertirse en símbolo. Inicial, con las mismas características, y tipo firma, con las mismas características. ¿Vamos bien hasta ahí o tenemos alguna duda? Ok. Vamos a los otros dos. El imagotipo, la tercera tipología de los logos o identificadores de marca. Los imagotipos es el conjunto de la imagen y del texto. Generalmente, todas las marcas son imagotipos, generalmente. ¿Por qué? Porque tienen un isotipo y un logotipo, o un texto y un identificador visual. ¿Cuál es la diferencia entre el imagotipo y el isólogo? Que es básicamente lo mismo. Utilizar símbolo y utilizar letras. La diferencia entre uno y el otro es que en el imagotipo podemos utilizar independientemente estos dos elementos. Es decir, yo puedo utilizar el chulo de Nike y la palabra Nike junta o separada.
pero también puedo utilizar Nike de manera unida, de manera separada. Pero en cambio, el isólogo no puedo separar el texto de la imagen o del identificador visual porque dejaría de ser la marca. Pierde sus características de identificación. Entonces, el ejemplo que les traigo de la NASA, si yo le quito la parte del símbolo, NASA no utiliza como identificador solamente las letras, siempre lo utiliza de esta manera. Burger King es otro buen ejemplo de un isólogo. Si ustedes le quitan las letras, pues pueden adivinar cuál es, pero se desvirtúa la marca, es decir, pierde sus características. Entonces, las dos últimas tipologías de identificador de marca las tenemos en el imagotipo, que casi todas las marcas son imagotipos, que tienen letra y símbolo. Y el isólogo, bueno, un buen ejemplo del isólogo es el del SENA. Si yo le quito la palabra SENA a el hombrecito con los brazos abiertos, deja de ser ese símbolo, deja de ser ese logo. Entonces, pierde sus características, deja de ser identificable real, con características completas. Adicional, por ejemplo, SENA también tiene su logotipo, que son las letras que se pueden utilizar de manera independiente. Entonces, el SENA tiene logotipo e isólogo. Nike tiene isotipo y logotipo. Apple tiene, ¿qué tiene? ¿Tiene los dos o tiene uno solo? Tiene el logotipo y el isotipo. Logotipo. Ajá, muy bien. Perfecto. Entonces, chicos, es importante y cambiamos nuestro chip de ahora en adelante y ya no a todo le vamos a decir logo. Ahora ya sabemos que existe un logotipo, un isotipo, un imagotipo y un isólogo, que vamos a empezar a identificarlos en las marcas que vemos cotidianamente. Sí, por favor, para que se vayan acostumbrando a estos términos dentro de lo que es la tipología de los identificadores visuales o de la construcción de identidad de una marca. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? Vale, chicos. Entonces, ¿qué actividad es la que debemos empezar a tener en cuenta para esta parte de la guía 2? Vamos a hablar de una actividad que se llama el Manual de Identidad Corporativa. Es un manual, un documento PDF que ustedes van a ir construyendo poco a poco, en donde vamos a empezar desde la creación de la marca, es decir, del identificador visual, hasta la manera final del documento llamado manual. Da inicio el día de hoy, 15 de julio, y su fecha límite de entrega es el 11 de agosto, más o menos a un mes. Por esa razón, les decía que es un tema amplio, que es un material que deben construir con tiempo y gracia y que vamos a ir desarrollando. Y que a esto se debe la necesidad de vernos la próxima semana 2 días. Ya habíamos establecido, según la encuesta que hicimos en el grupo de WhatsApp, los días de la sesión técnica quedó los días martes. En este que vamos a tener una sesión adicional, la puedo programar para el día jueves. Entonces nos estaríamos encontrando el martes 22 y el jueves 24, para que por favor lo tengamos en cuenta. Esto no va a ser de todas las semanas para aquellas personas que de pronto tengan que pedir permiso o que no alcanzan a llegar, bueno, en muchas circunstancias, y que quieran asistir a la sesión.
No es de todas las veces, es porque es en este caso una temática bastante amplia y que necesito que ustedes vayan desarrollando. Para ir adelantando y vamos trabajando en el proceso de creación, por favor, desarrollen y hagan, vayan haciendo el test de personalidad de marca, es decir, ese documento que yo les compartí hace un momento en el WhatsApp con unas preguntas, con un test, un cuadrito que ya les enseñé cómo se debía realizar para que lo puedan tener, porque ese va inmerso en el manual de identidad. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, vayan haciéndolo para que no se me vaya acumulando el trabajo. Las personas que tienen actividades pendientes de la fase anterior, como yo les decía al inicio, ya ahorita publicó el de la 70, pero ya publiqué el de la 71, la entrega de actividades y que va a haber una oportunidad de ponerse al día porque todo el mundo debe quedar al 100% entre el 17 y el 21 de julio. Dime, Valeria. Buenas noches, instructora. Hablando de eso, es que mira que lo que pasa es que con el video, con la entrega del video de, ay, no me acuerdo cuál es el nombre de la Cultura y instructora. paz. No, el de proyecto de vida, ¿cómo es que se llama la instructora? El de cultura de paz, Flor Janet. Eso, ella. Ella me lo calificó en D y yo no supe ella dónde había dejado el comentario porque ya no los dejan como en la parte de la calificación, sino que me toca entrar a como a la tarea y ver en los comentarios de abajo. Y ella nunca me respondió cuando yo le mandé como 2 veces el video y no sé qué hacer. Llevo días así con ese tema, porque yo se lo mandé a inicios de este mes y el mes pasado. Se lo mandé como 2 veces y pues intensa. A Pues, la tampoco. plataforma. Ajá, la plataforma. Ahí al mismo espacio donde ella me escribió, yo se lo volví a mandar por Ella te 2 lados. habilitó otra vez el espacio para que lo enviaras. Sí, ¿O cómo listo. hiciste? Pues no me lo habilitó, pero se lo mandé por el espacio que ella, pues por el espacio de comentarios. No, Pero yo esa siento no que es ella una no lo entrega enviado. válida. ¿Qué sucede? Cuando ella te lo colocó en D, y por favor esto aplica para todas las personas que tengan actividades en D, escríbanme a mí al interno y me dicen, profe, la instructora Flor Janet me calificó tal actividad en D, pero no está habilitado el espacio para entregar nuevamente. Por favor, habilítemelo. Soy tal aprendiz de tal ficha y la actividad es tal código. De esa manera yo les habilito la actividad para que la vuelvan a subir. Si ustedes dejan en comentarios, ese comentario no es válido. Ese comentario es un comentario. Pero nosotros no podemos calificar comentarios. Tenemos que calificar la actividad. No, es que ella me lo calificó en D porque no pudo Por ver eso, la entrega cuando la por hice. eso, Es que yo la hice en el tiempo específico. por eso, mi niña. A ver, voy a abrir la plataforma para ser clara. Espérame un segundo, por favor. Espérame un segundo. Profe, ¿te puedo interrumpir un momentico mientras buscas eso? Claro que sí. Claro. Profe, como digamos, yo envié el trabajo del brief de primer contacto y el video hasta el día lunes, pues no se ha dado respuesta si quedó bien ejecutado o no. En el Yo caso ya de lo que lo respondí. devuelvas, ¿sí? Yo ya califiqué todo. No hay Ah, nada ok. por calificar. No, profe, disculpen, no revisé, creo que ayer, pero no vi. Y, profe, te iba a preguntar, ¿lo podemos ahorita normal volver a subir ahorita el del 17 al 21? Entre el ¿No? 17 y el 21 Ah, sí. ok. Ahorita no está abierto. Es que me dijiste ahorita. No, ahorita no. Ahorita no está abierto. Estará abierto entre el 17 y el 21 para que lo puedan volver a subir. En el caso de que sean.
Hola, ¿vale? instructora. A mí habla con Paula. A mí me pasó la misma situación con la instructora de ética que no me ha calificado el trabajo. No, si yo les dije al inicio de la sesión que la instructora Flor Janet tuvo una situación personal y está ausente de sus actividades como instructor. Entonces, no ha podido calificar, volverá la siguiente semana. Ah, bueno. Entonces, para que me tengan un pin de paciencia con eso. Video Entiendo. presentación. Si yo ingreso acá, voy a hacer el ejercicio. Valentina. Y yo voy a, bueno, es que a ustedes les sale diferente. Ah, sí, a ustedes les sale diferente. Changos, no, hagamos una cosa, su merced bonita, comparte tú la pantalla y me muestras la actividad y te digo, porque es que a mí me sales para así, para calificar. Entonces no funciona lo que quería mostrar. ¿Puedes? Vale. Sí, espérame. Vale, perfecto. Dime mientras tanto, ¿quién me tiene levantadita la mano? Valentina, dime. Buenas noches, instructora, ¿cómo está? Bien. Instructora, yo tengo una duda. Lo que ¿Sí? pasa es que, pues, yo siento, no sé, de pronto estoy equivocada, pero yo siento que entrego todos los trabajos a tiempo y todos los presento y porque aparezco en 82%. Pues su merced, quisiera saber qué actividades te hace falta. Espérame, tú eres de la 71 entonces, ¿cierto? ¿Tu nombre es Valentina Argáez? Valentina Argáez. Valentina. Ah, bueno, porque falta la de la evidencia de la marca sostenible triple botón y el documento colaborativo de la solución de caso. No entregaste esas dos actividades. Y yo revisé la plataforma. Lo que estaba sin calificar, yo lo tomé como entregado, a pesar de estar sin calificar. Si no lo tomé como calificado, es porque no lo entregaste. Ah, ok, entiendo, voy a revisar. Vale, Valentina. Ese documento donde están las entregas, yo se los comparto al WhatsApp. Ahorita, no, ya son las 8:19. No, mentira, se los comparto el día de mañana para que ustedes sepan qué actividades se entregan, qué actividades les hace falta, qué actividades tienen en D. Y entren a la plataforma a revisar. Las que estén en color, que no tengan calificación, son que ustedes ya las entregaron, pero que la profe Flor Janet no las ha calificado, que es la única que hace falta por calificar. ¿Listo? Y estamos hablando solamente de la fase anterior. Dime, ya estamos viendo tu pantalla, Valeria. Ya es que tú me dijiste que me ibas a mostrar algo, pero... ¿Baja? Sí, baja. Ay, espérame. Bajo. Ujú. Espérame que no se ha movido. Ya, ahí, quieta ahí. Ahí dice el estado de la entrega es de que ya lo enviaste para calificar y que está calificado, ¿verdad? Ujú, sí, Si su merced va y mira, dijiste que estaba en D. Pero resulta sí, que abajo dice comentarios de la entrega, ¿cierto? ajá. Ábreme ahí. Ay, ahí. Este fue el comentario que yo no vi en calificaciones y yo, bueno, pero es que, ¿qué me hace falta para volverlo a mandar? Porque ahí se ve como Me Valeria. toca decirle a la profe que el comentario no va a ir ahí. El Es que comentario eso fue no lo que puede ir pasó, o ahí. sea, eso era lo que yo te estaba diciendo. Yo me esperé a ver si de pronto ella subía después el comentario. Cuando ustedes ponen como, bueno, tu trabajo estuvo bien Sí, redactado, tin. Yo ahí no vi ningún comentario y dije como, bueno, pero ¿qué tengo que volver a hacer? Porque no sé, quedé perdida. claro. No, me toca decirle a la profe Flor que ahí no va a ir el comentario, sino que debe ir donde debe ir. ¿Qué sucede? Ujú,
esa entrega que tú hiciste ahí en ese mismo comentario, la profe nunca te lo va a calificar. Sí, pues es que como dije, bueno, ella me dejó el comentario ahí, pues voy a responderle por ahí porque pues no sé por No. dónde más. ¿Qué Pero sí de sucede? pronto por eso que ella me- En este caso y en el caso, ya bueno, le voy a aclarar a ella que ahí no debe colocar el comentario, pero en el caso que ustedes tengan de en la actividad, por favor escríbanme. Valeria, ahorita me escribes, me das el código y entre el 17 y el 21 debe estar habilitada para que tú hagas una entrega normal, es decir, por el espacio como si fuera la primera vez que lo vas a entregar. ¿El código cuál es este? Este que dice video de presentación, GA1 Ok, ok. 240201, ese. Sí, sí, sí. Sí, ok. ¿Listo? Vale, listo, sí, señora. Vale. Eso va para todos. Porfa, chicos, si ustedes tienen de alguna calificación, en el caso de la instructora Flor Janet, por favor, que no les haya habilitado, me avisan y yo las habilito. En el caso del profe Nixon, por favor, me avisan y yo la habilito para que la puedan volver a subir. ¿Listo? Porque ellos ya no están en nuestra ficha. ¿Alguna otra duda o Profe, pues pregunta? iba a decir Dime. que ya revisé. Ya, Sí, todo bien. Gracias, profe. vale. Listo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ahorita terminando, entonces voy a publicar el anuncio de las 70, de los porcentajes de cumplimiento de las actividades. Y mañana, para no publicárselos hoy mismo, mañana les publico el anuncio de ponerse al día, que va a estar habilitado entre el 17 y el 21. Vuelvo y recuerdo, las personas que entre el 17 y el 21 no se pongan al día, entran a un proceso de citación a comité del equipo ejecutor de la formación, que si no cumplen, entonces se van por deserción, por incumplimiento de las actividades. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o pregunta? Profe, si yo tengo las actividades, diga, por ejemplo, las actividades de la semana pasada que se vencieron este lunes, yo no alcancé a hacer una, la del modelo Canvas. No te preocupes, Eh, estamos hablando de la anterior fase. pero si yo entrego ahorita tarde, ¿me la califican bien o ya más así? Te la califican sobre el 80%, pero te la califican. Ok. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos. Entonces, en ese orden de ideas, infinitas gracias por su tiempo de conexión. Feliz noche para todos. Nos vemos la próxima semana, martes 22, jueves 24. Que descansen. Chao, chao. No olviden la personalidad de marca. Chao, gracias. Gracias, profe. Vale, chao. Chao, profe, gracias.